últimas palabras de Pablo, no porque ya se va a morir, sino porque va a dejar de hablar con los tesalonicenses y les quiere dejar una buena enseñanza. Por eso queremos contestar esta pregunta esta mañana: ¿cómo debemos cuidarnos mientras Jesús regresa? ¿De qué forma tenemos que cuidarnos? Cada uno en lo personal y entre nosotros mientras el Señor viene. Primero, absteniéndonos, fíjate, de lo malo. Véngase a 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo 22. 5:22. ¿Qué dice el pasaje? Dice: absteneos de toda especie de mal. Acuérdate que esta porción son como consejitos, ¿verdad? Pero son consejos que llevan una lógica, un argumento. Aquí Pablo dice: absteneos, leámoslo otra vez, absteneos de toda especie de mal. Las últimas palabras de Pablo aquí en la carta para sus discípulos, para su iglesia de Tesalónica, para los hermanos que tanto ama es: hermanos, si algo yo les puedo dejar esta mañana, antes de retirarme, antes de terminar la carta, dice Pablo, es darles un consejo: que se abstengan de todo lo malo. ¿Sí? Mira, cada vez que Dios, mi hermano, te pide que te abstengas de algo, es para tu protección, la tuya y la de los tuyos. Cuando Dios dice: abstenete, Rodrigo, no hagas esto, no es porque me quiere amargar y frustrar mi vida el Señor. Al contrario, es porque quiere protegernos de las consecuencias de una vida sin Él o de una vida desobediente. Es como cuando tú le dices a tus hijos que no hagan algo. ¿Por qué le dices a tus hijos que no hagan algo? Porque los quieres cuidar, ¿o no es cierto? ¿Por qué les dices, les decías, tienes que venir temprano a casa? A las 7 te quiero aquí, o no sé a qué horas lo querían a usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querías proteger a tus hijos. Exactamente. Es lo mismo con Dios. Cuando Él nos dice abstenete, es por nuestro bien. Di no, y vamos aquí a considerar que es nuestra decisión, fíjate. La definición es realmente desafiante, dice. Otra vez, absteneos, y mire cómo lo pone Pablo ahí, el versículo 22. No dice absteneos de todo mal. ¿Cómo dice? Absteneos de toda especie de mal, lo cual quiere decir que hay muchas manifestaciones del mal. ¿Sí? Un mal que nosotros consideramos mal, otro mal que podemos no considerarlo malo. Mira, vamos a ver qué podemos ver aquí. Dice: la idea de mal que la Biblia comunica no es muy difícil entenderla. Poneros mal, la palabra ahí es en griego es poneros, mal, dañino, algo malo que indica degeneración de la virtud, que no solo es malo moralmente, sino que es nocivo para nosotros. El mal es cualquier cosa que sea nocivo para nosotros y malo moralmente. Y quien lo determina no somos nosotros, no es la cultura, no es la familia. ¿Sí? Quien lo determina es Dios. Dios dice qué es lo que está mal y qué es lo que no está mal. Por eso necesitamos tener siempre esta referencia. Requiere obediencia, hermano, porque el mal es doloso o culposo. Fíjate, en otras palabras, ¿qué significa cuando tú haces algo con dolo? ¿Has escuchado esa palabra? Esto lo hizo con dolo. ¿Qué significa esto? Que lo hizo con intención ¿de qué? De dañar. O sea, hay algunas cosas o ciertas personas que obran así, obran para dañar a otras personas. Hay un tipo de mal que es así, es doloso, ¿sí? Y hay un tipo de mal que es culposo. Es decir, tú no querías hacer algo malo, pero lo hiciste. Y le hiciste daño a alguien, ¿ok? Por ejemplo, golpeaste a alguien sin querer. Por ejemplo, dijiste algo que ofendió a alguien sin querer. Por ejemplo, atropellaste a alguien. Ojalá que nunca te vaya a pasar eso, ¿verdad? Puede ser que pase algún día, pero es algo malo, no querías, pero lo hiciste. O puede ser doloso, si querías dañar y dañaste, ¿sí? Mira, dice Deuteronomio 4:25, cuando hayáis engendrado hijos o nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis, ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios.
¿Cómo se llama eso? Con dolo, ¿o no? Porque dice aquí que estamos haciéndolo ¿para qué? Para enojar a Dios. O sea, hay ciertas cosas que hacía el pueblo de Israel que las hacía para enojar a Dios. Es un mal consciente, es un mal sabiendo que vas a hacer un daño. Y hay un ejemplo también en Deuteronomio 22:8. Cuando edifiques casa nueva, dice, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Sabe? Aquí es interesante porque esta es una idea que da como vas a poner un techito y ahí al murito de tu casa, ¿verdad? Por si alguien se llega a caer de ahí y alguien dice, bueno, ¿y por qué alguien se tendría que subir al murito de mi casa? Si se cayó es porque es culpa de él, pues, ¿verdad? Pero aún ahí Dios está previniendo esto. Está previniendo un mal culposo. Fíjate la idea es, si alguien se cae de tu casa porque tú no le hiciste esta modificación, tienes una responsabilidad. Tienes un mal culposo. No hiciste todo lo que debiste haber hecho. Aunque fue involuntario, es algo malo. Y Dios lo quiere evitar. Fíjate qué tremenda la idea de mal. Requiere discernimiento también. Dice, toda especie de mal. Y la palabra para especie, fíjate, te lo quiero decir que tiene varios significados o varias connotaciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se traduce como forma, como el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. Es la misma palabra para especie aquí en este momento. En Lucas 3:22 se traduce como apariencia. Al señalar la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando el Señor se transfiguró, usa la misma palabra de especie. Absteneos de toda especie, ¿ok? De mal. Se traduce como aspecto cuando Jesús habla del Padre y dijo que nadie había visto su aspecto en Juan 5:37. Usa la misma palabra. Y finalmente se traduce como vista al decir que andamos por fe y no por vista. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice absteneos de toda especie de mal? ¿Qué significa? Significa abstente de aquello que tiene la forma, la apariencia, el aspecto de ser malo o se ve malo. Porque a veces decimos, hermano, pero esto no es malo, no se ve malo. Sí, pero la Biblia dice, abstenete de todo aquello que sea malo dolosamente, culposamente o que parezca malo. Hasta nosotros nos decía nuestro pastor de jóvenes, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Sí? Interesante, porque a veces uno puede hacer cosas con buena intención, pero pueden ser vistas como cosas malas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, hermanos. ¿Qué es abstenerte? ¿Qué es abstenerse de algo? Pregunto. ¿Qué es? La abstención, ¿qué es? ¿Sabe qué es? Es una decisión. Abstenerse es restrictivo. Abstenerse es tomar la decisión de no hacer algo. Por eso te dije al principio, considera que es tu decisión. Es nuestra decisión. Ahí el Señor está diciendo por medio de Pablo, tomen la decisión de no participar, de no acercarse, de no hacer nada que tenga la forma, la apariencia, el aspecto o que se vea malo. Las últimas palabras de Pablo aquí en la carta. Romanos 14, mira, del 13 al 16. Vamos a ver un ejemplo rapidito. Deje ahí un separador en Primera Tesalonicenses, por favor, y véngase rápido a Romanos. Y aquí hay un ejemplo, fíjate, y es un ejemplo acerca de las áreas grises. Y no me voy a detener mucho tiempo para hablar de esto, lo podemos hablar en otra ocasión, pero solo quiero poner el ejemplo. Romanos 14, del 13 al 16 dice, así que, estoy en Romanos 14, 13, dice, así que, no, perdón, yo sé, dice, así que dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Fíjate bien.
O sea, Pablo está tocando aquí el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Para muchos hermanos de este tiempo, comer una carne que había sido sacrificada a los ídolos era pecado. Era pecado. Era del diablo, ¿verdad? Sí. Pero Pablo está diciendo, no. Nada es inmundo en sí mismo, porque ¿quién creó la carne? Dios. ¿Quién hizo los animales? Dios. ¿Para qué los creó? Para que comiéramos. ¿Sí? Pablo está hablando de esto. Ahora dice el versículo, estamos en el 14. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Fíjate, hay un punto aquí muy interesante de conciencia. Hermano, yo no sé, a veces en las iglesias tenemos estas tendencias a decir que todo es pecado, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de no llamar pecado a lo que la Biblia no le llama pecado. No tenemos por qué andar llamando a nosotros pecado a cosas que no dice la Biblia nada al respecto, ¿sí? Sí, para algunos, por ejemplo, el fútbol es pecado. Para algunos ir al cine podría ser pecado. Para algunos pintarse podría ser pecado. Pero la Biblia no dice nada de esto. O sea, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar eso. Normalmente son reglas de las iglesias que los pastores ponen, ¿sí? Pero en ningún momento en la palabra encontramos cosas así. Entonces dice aquí la palabra, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hermano, si tú piensas, hago una aclaración, si tú piensas que el fútbol es malo y lo ves, estás pecando, aunque no es pecado. Pero para ti es pecado y lo ves, estás pecando. Si para ti ir al cine, ¿verdad?, es pecado y vas al cine, estás pecando. Si para ti pintarte es pecado y te pintas, estás pecando. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero aquí viene la contraparte, versículo 15. Pero si por causa de la comida, porque está tocando el tema de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, ¿sabes? Este es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que podríamos considerar como malo. Hermano, mire, yo no creo, la Biblia no dice que esto es malo, ¿ok? Pero se puede ver malo para otros hermanos. Puede hacer que otro hermano, al verme hacer algo a mí, caiga, o sea contristado, o tenga una crisis de fe. ¿Qué haría usted si, por ejemplo, usted en la tarde me ve a mí ahí en un bar, ahí, con una botella de toña así, sentado? Le pregunto, ¿qué haría usted? ¿Qué pensaría usted? Yo creo que muchos pensarían, el hermano él solo va y no nos invita, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé cuántos pensarían así, ¿verdad? No sé, pero yo estoy seguro que usted no pensaría nada bueno de mí. Usted diría, algunos que hasta se le va a tragar así, ¿verdad? El hermano pastor, mírame, qué bárbaro, como no está la esposa, mira, y empieza, ¿por qué? Porque uno, y quizás yo estaba ahí comiendo una gaseosita con Richard, ¿verdad? Richard es el que tenía la toña, quizás, no, son bromas, Richard, son bromas. Por cierto, nada que ver, es un ejemplo, ¿verdad? Tal vez, pero sí me entiende. Entonces, ¿qué debo hacer yo? No hacer nada que parezca malo. Yo me tengo que cuidar, pero ¿sabe qué? Usted también, no solo yo, es un ejemplo, ¿verdad? Ya vi que se rieron varios, ¿verdad? No, mira, considera que es tu decisión. El desafío es realmente abstenerse, restrictivo. La palabra ahí es apechomai, literalmente apartarse o restringirse uno mismo. Es siempre usado como una manera de cuidarnos de cometer un pecado. Absteneos, alejate, toma la decisión de no estar ahí. Y es reflexivo también, porque responsabiliza a cada uno para que no suceda. Es una decisión tuya y mía. No es por otra persona, no es responsabilidad del otro, no es por el entorno, es mi decisión. Meterme o participar de cualquier cosa que tenga la apariencia, aspecto o se vea malo. Qué tremendo. Mira, bien interesante porque luego vamos al siguiente versículo, vengas. Regresemos
Primera Tesalonicenses, estamos. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Y me damos el 23, ¿qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, dice. Y mire cuál es todo su ser. Léalo conmigo. Espíritu, alma y cuerpo. Ok. Dice la Biblia que nosotros somos tripartitos, ¿sí o no? Claramente. El ser humano se compone de tres partes fundamentales, según la palabra de Dios: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esta vasija que Dios le ha dado para comunicarse con el mundo físico. El espíritu es lo que Dios le ha dado para comunicarse con el mundo espiritual, pero su esencia es el alma. Es el alma. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es bueno tenerlo claro. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Apártate, aléjate, toma la decisión de no participar en nada de eso. Acuérdate, fornicación ya hemos hablado que es porneia, que es cualquier conducta sexual desordenada. Ese es el punto. Primera de Pedro 2:1. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, la misma palabra, que ¿qué dice? Que os abstengáis, es la misma palabra, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una constante en la escritura el hecho de decir, tenga cuidado, absténgase, no participe de eso. Hechos 15:20, sino que les escribía, dice, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es lo mismo por toda la escritura. Ten cuidado, apártate, no te metas, abstenete de toda especie de mal. Por eso, hermano, para terminar este primer punto, yo te quiero hacer algunas preguntas reflexivas. ¿Hay algo malo de lo que tienes que comenzar a abstenerte? Que tú estás haciendo con dolo. Y yo no sé qué puede ser, ni quiero saber, ¿verdad? Eso solo lo sabes tú y Dios. Pero piensa por un momento ahorita. ¿Hay algo malo que yo estoy haciendo con dolo, con intención de hacer un daño o con intención de desobedecer a Dios, aunque yo sé lo que dice la palabra de Dios? Una pregunta más. ¿Hay algo que puede parecer malo de lo que tienes que comenzar a abstenerte? No sé. Hay algo que yo hago que puede parecer malo. Tengo que cuidar a los que están creciendo, ¿sí? Es un ejemplo. Quizás son palabras, quizás son actitudes, quizás son publicaciones, quizás son, yo no sé qué puede ser en tu caso. Cada caso es diferente, pero piénsalo. Y finalmente, si no quieres hacerlo, o sea, si no quieres abstenerte, yo te pregunto, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Será que te gusta hacerlo entonces? ¿Será que estás cómodo o cómoda haciendo eso? Pero la Biblia nos dice hoy, ¿qué nos dice el versículo 22? Absteneos de toda especie de mal. Hermanos, ese es el primer consejo. Esas son la primera parte de las últimas palabras de Pablo en esta carta. ¿Con qué continuamos? Fíjate. La pregunta es, ¿cómo debemos cuidarnos mientras Jesús regresa? Nos abstenemos de lo malo, pero luego hay una consecuencia cuando nos abstenemos de lo malo. Y es que Dios mismo nos comienza a madurar. Nos mete en un proceso de madurez. Véngase al versículo 23 otra vez. Léalo conmigo, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Ok, hasta ahí llegamos. ¿Quién es el que nos va a santificar por completo? ¿Qué dice ahí? Léalo. Ok, entonces, ¿de quién es la decisión de abstenerse del mal? Mía. ¿Cuál es la consecuencia de mi decisión? Que Dios me va a santificar por completo. Es una acción-reacción. Yo tomo la decisión y Dios
como consecuencia de esta decisión me comienza a apartar y a santificar. Ay, hermano, pero solo lo espiritual. No, ahí dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, no nos podemos decir, es que yo vengo a la iglesia. Sí, esa es una parte. Pero lo que se afecta es todo nuestro ser. Son nuestras palabras, nuestras finanzas. ¿Cómo están tus finanzas este día, hermano? ¿Sí? ¿Ya debes el aguinaldo? ¿Sí? No sé, ¿verdad? ¿Estás ahogado en deudas? ¿Cómo están tus relaciones con otros? ¿Será que te estás peleado con todo el mundo? ¿Cómo están tus hábitos personales? Yo no sé, pero estoy seguro que la Biblia dice aquí que Dios nos va a santificar en espíritu, alma y cuerpo. O sea, no solo nos estamos refiriendo a una parte espiritual que no se puede ver, es en todas las áreas de nuestra vida. Qué tremendo, mira, Dios te cuida, ¿para quién? Para Él. Es el ejemplo de un buen novio con su novia, ¿sí? Cuando se están preparando, ¿sí? Dice ahí, su forma es madurándote. Qué lección para los que somos esposos. Por cierto, ¿quiénes somos esposos aquí? ¿Ok? Bien, pero esposos hombres. Ok, muy bien. Hermanos, esta es una gran lección para nosotros porque la forma de cuidar a la esposa es ayudarle a madurar. Yo me pregunto a mí y te pregunto a ti que eres esposo, ¿verdad? Que eres hombre macho masculino, pelo en pecho, guerrero Saiyajin, no sé, ¿verdad? Que eres también, ¿verdad? Pero, hermano, ¿tú estás ayudándole a tu esposa a madurar? Porque lo que hace Dios con nosotros es cuidarnos para madurarnos. Es es meternos en un proceso de madurez donde vamos creciendo. Es una gran lección para los que somos maridos, para los que somos esposos acá. Yo espero que tú estés tratando la manera de cuidar a tu esposa y hacerla madurar. Que no seas tú el fruto de sus frustraciones, más bien, ¿verdad? Y el fruto de todas sus pesadillas, no. Sino que seas alguien que le está ayudando a crecer para ser como Cristo. Es una gran lección. Dios nos madura, hermano. Considera su obra en nosotros. Quiere que nuestro cambio sea, ¿qué cosa? Integral. Por eso menciona espíritu, alma y cuerpo. Es Dios quien nos santifica. Curioso el término que usa. Dios de paz. Fíjate cómo lo dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz, Él os va a santificar, os santifique en cuerpo, alma y espíritu. La paz de Dios, hermano, no es superficial, dice acá, sino una paz profunda y completa que restaura, protege y permite a los creyentes enfrentar y vencer desafíos que podrían causar desastres en su vida. Es Dios, es el Dios de paz el que nos va a dar la fortaleza para los desafíos de la vida. Hermano, ¿y qué tipo de desafío? Bueno, yo te digo algunos. Por ejemplo, el desafío espiritual. Dice Romanos 16:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién lo va a hacer? El Dios de paz. Es ese Dios de paz, es ese Dios que nos da esa paz, fíjate bien, el que nos permite tener victoria sobre Satanás y sobre las tentaciones. ¿A quién debes recurrir en tu tentación? ¿A quién? Al Dios de paz. No a los amigos, no a la familia. ¿Sabes qué más? ¿Qué otro desafío? Los desafíos cotidianos, dice Filipenses 4:9. La paz de Dios es el refugio y la fuente de seguridad ante las ansiedades y presiones de la vida. Por nada estéis afanosos, ¿te acuerdas? Dice Filipenses. Si no sean conocidas tus peticiones, con toda oración y ruego en acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿te acuerdas? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, este Dios de paz, fíjate, nos ayuda con nuestros desafíos espirituales, pero también con nuestros desafíos cotidianos. Pero ¿cuándo es eso, hermano Rodrigo? Cuando yo decido abstenerme del mal. Dios me empieza a madurar. Los desafíos relacionales, mira, 2 Corintios 13:11 habla de cómo el Dios de paz trae paz
a las relaciones interpersonales. ¿Estás tú empleitado con alguien o con todo mundo? Es a través del Dios de paz, el que te va a santificar, el que te va a dar esa paz con las personas que tengas problemas. Tu tarea es abstenerte de todo mal. El desafío eterno es el más difícil. Hebreos 13 del 20 al 21 es una referencia a la paz de un Dios de reconciliación y perdón al reconciliar a la humanidad consigo mismo por medio de Cristo. ¿Cuál fue la cosa más tremenda que hizo Dios? Que nos reconcilió con Él mismo por medio de Jesucristo. Y lo hizo el Dios de paz. Entonces, hermano, este Dios de paz que aplasta a Satanás, este Dios de paz que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, este Dios de paz que trae paz a mis relaciones interpersonales, y este Dios de paz que me ha reconciliado con Él por medio de Cristo, este mismo Dios de paz nos va a santificar y nos va a madurar en cuerpo, alma y espíritu. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta de esta mañana es, no es que si tienes la paz de Dios, no, tienes paz con Dios, hermano, hoy. ¿Tú estás en paz con Dios de verdad? ¿O no estás en paz con Dios? Quizás no te has abstenido de todo mal y por eso no tienes paz. Necesitas tomar la decisión hoy de decir, yo tengo que abstenerme, tengo que confesar lo que he hecho mal, y el Dios de paz comienza a santificarte en cuerpo, alma y espíritu. La obra de Dios en nosotros es completa, hermanos. Somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y lo dice la palabra, porque dice Romanos 11, porque de Él y por Él y para Él son, ¿qué cosas? Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué cosa? ¿Y qué significa esto? Abstenerse de todo mal. Es lo mismo. Y mira la palabra que usa aquí. ¿Es vuestro culto qué? ¿Qué significa algo racional? ¿Sabe que la palabra en griego es lógicos? ¿De dónde viene nuestra palabra? Lógica. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? Esta es la forma lógica de adorar a Dios. La forma lógica de adorar a Dios es abstenerme de lo malo. Ese es lo lógico. No es participar del mal, es abstenerme de lo malo. Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? ¿Y con qué? ¿Y con qué? ¿Cuál es el denominador común? Todo. ¿Cuáles cosas son de Él? Todas las cosas son de Él. Y Él quiere que le amemos con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Entonces, Dios no quiere una partecita tuya, hermano. Dios no quiere tu domingo, ¿verdad? Dios quiere tu vida completa. Siempre. Siempre. Te quiere santificar completo, en otras palabras. Cuerpo, alma y espíritu. Hermano, ya vine a la iglesia, sí, ya cumplí. Pero al llegar a mi casa vuelvo a gritar, vuelvo a decir, vuelvo a ultrajar, vuelvo a hacer lo que siempre hago. Entonces déjame decirte que Dios no te está santificando por completo. Porque si aquí venimos a cumplir un requisito y al llegar y al pasar por esa puerta somos los mismos de siempre, entonces hay un problema ahí, ¿no te parece? Hay un problema de religiosidad que podríamos estar viviendo. La madurez cristiana, mi hermano, es mucho más que un elemento en tu vida en el que solo lo espiritual se afecta. Por eso te decía yo, la madurez cristiana, la santificación de Dios incluye todas las áreas de tu vida: finanzas, relaciones personales, malos hábitos, malas palabras, yo no sé, estudios, trabajo, lo que quieras. Dios quiere santificarte hoy. Dios quiere llevarte en un proceso de madurez, hermano. No solo que vengas a la iglesia, sino que haya crecimiento en tu vida. Quiere que nuestro cambio sea integral, pero quiere que nuestro carácter sea ¿cómo? Vean hacia el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, integral, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, leamos, sea guardado, ¿qué dice? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que prepararte. Quiere Dios prepararnos para que cuando Él venga estemos irreprensibles. ¿Sí? Mira la palabra para irreprensible acá. La palabra es algo así como amentos, que significa sin defecto, sin falta. Se refiere a una vida madura en la que el creyente procura vivir conforme a los deseos de Dios y que arregla sus faltas cuando las ha cometido. Ok, irreprensible no significa sin error, o sea, no estamos hablando de perfección. Vuelva a ver a la persona que tiene a su lado, por favor. Le pregunto, ¿esa persona es perfecta? ¿Ah? Vuelva a ver al que tiene atrás. Esa persona es perfecta. Se cree perfecto, quizás, ¿verdad? Pero no lo es. Déjeme decirle que no lo es. No lo es. Entonces, cuando hablamos de irreprensible, no estamos hablando de alguien perfecto que no comete errores. ¿Sabe qué es alguien irreprensible? Alguien que cuando la ha regado o cuando ha fallado, lo arregla. Por ejemplo, Rodrigo, tú me debes 1,000 córdobas. Por cierto, no le debo a nadie, ¿verdad? Sí, pero es un ejemplo, ¿sí? Rodrigo, usted me debe 1,000 córdobas. Ya no soy irreprensible, porque alguien me puede reprender por eso. Hermano, ya van 2 meses, va, y no me paga, va. Hermano, ya viene Navidad y mire, ¿verdad? Y yo me hago el loco, ¿verdad? Que no es conmigo. Ya no soy irreprensible. ¿En qué momento vuelvo a ser irreprensible? Cuando tomo los 1,000 córdobas de la bolsa de Miriam. No son bromas, no. Cuando tomo los 1,000 córdobas y se los pago. En ese momento vuelvo a ser irreprensible. ¿Se entiende, hermano, lo que es irreprensible? Irreprensible no es que nunca comete errores. Irreprensible es que cuando comete un error, lo arregla. Yo le pregunto, ¿usted paga sus deudas? Ya no solo estoy hablando de dinero. Las deudas morales, las deudas de dinero, las deudas espirituales, el respeto a otras personas, el trabajo que usted debe de desempeñar. ¿Es usted irreprensible en su matrimonio? ¿En tus hábitos personales? ¿Hay algo de lo que alguien nos pudiera decir, hermano, mire, usted tiene un problema y esto nos vuelve irreprensibles? Pero podemos cambiar, amén. Ese es el punto, que Dios nos puede cambiar. Dios quiere que seamos sin mancha y sin arruga. Algunos dicen que esta es la primera cirugía plástica de la Biblia, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, pero no, ¿verdad? Dios quiere de forma espiritual que su iglesia se presente delante de Él así, sin mancha y sin arruga, perfecto, a fin de presentársela a sí mismo, dice. Una iglesia, ¿qué dice? Gloriosa. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Está hablando de nosotros, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, irreprensible, en otras palabras. ¿Sabe? Dios quiere ponerlo a usted en un proceso de santificación para que su carácter y el mío sean irreprensibles para cuando Él venga. Porque Él quiere que seamos lo mejor cuando Él venga. Por eso, hermano, es importante que usted madure y crezca espiritualmente y en todas las áreas de su vida. Qué tremendo. Quiere que por último, quiere que nuestra certeza sea incuestionable. Véngase aquí al 24. Bueno, dice la última parte del 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira el 24. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Esa es una promesa de Dios. Fiel es el que te está diciendo eso, el cual también lo va a hacer. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios nos está prometiendo eso. Fiel es el que os llama, dice aquí. Nos asegura que Dios, quien hace este llamado, ¿cuál es el llamado? A madurar y ser como Jesús. También es fiel para cumplirlo en nosotros, perfeccionándonos y sosteniéndonos hasta el final, hasta que Él regrese. Hay una alabanza muy bonita que se llama aquel que la buena obra empezó.
muy, muy buena, que dice, será fiel en completarla. Es la palabra ahí cantada, ¿verdad? Porque es una realidad. El que empezó la obra en ti se ha comprometido a terminar esa obra hasta que venga Cristo. Puedes confiar en que Dios lo va a hacer, hermano. Amén. Pero depende de ti también tomar la decisión que vimos al principio. Filipenses 1:6, aquí estaba, estando persuadido de esto. Persuadido, decía Pablo, persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la acabará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. En otras palabras, usted no es lo que va a llegar a ser todavía. ¿Ok? Usted es una obra en proceso, hermano. Todos somos obras en progreso. No somos un producto terminado todavía. Tenemos que dejar que Dios siga trabajando, haciendo su obra en nosotros. Hermano, este año fue difícil para mí. Dios está obrando. Hermano, este año estoy endeudado. Dios está obrando. Hermano, este año me enfermé o se enfermó mi hijo o mi nieto. Dios está obrando y te está formando. Hermano, este año, yo no sé, lo que usted quiera poner ahí. Este año pasó lo que pasó con la iglesia. ¿Sabe qué? Dios nos está formando. A cada uno de nosotros. Para que sigamos adelante. Amén. Ese es el punto, hermano. Lo que esté pasando en su vida es Dios santificándolo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él ha prometido que lo hará y que terminará. Mira, la paciencia, aquí dice paciencia, dice, una vida edificada tarda toda una vida en edificarse. No corras, hermano, no te apresures, tranquilo. Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Dios tiene su tiempo para ti. Qué tremendo. Mira qué buena frase. Una vida edificada tarda toda una vida en edificarse. Es una cuestión de tiempo también. Y no sé qué pasó aquí. Vamos a ver. Dios es confiable, dice. No sé qué pasó aquí con el punterito. Entonces, para cerrar, yo te hago estas preguntas. Hermano, hermana, ponme atención acá. ¿Cuáles son las áreas de tu mundo que están sin madurar? Yo te pregunto. Acuérdate, cuerpo, alma y espíritu. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cuáles áreas de tu mundo están sin madurar? Material, emocional y espiritualmente. Tú lo sabes mejor que yo probablemente. Yo sé cuáles son las mías, pero no sé cuáles son las tuyas. Pero Dios nos está diciendo, todo eso tiene que ser afectado por el Evangelio, por Cristo. Una segunda pregunta, ¿te considerará Jesús irreprensible cuando te encuentres con Él? ¿O hay algo que hoy pudiera decir Dios, Rodrigo, tú no sos irreprensible en eso? Tú tienes algo que arreglar en la vida y no lo has arreglado. Necesitas arreglarlo. Y yo creo, hermanos, que si Dios me encontrara con Dios hoy, yo tendría que cambiar algunas cosas. No he llegado a ser 100% irreprensible en muchas cosas. Estamos en esa lucha. Por cierto, los pastores somos humanos como tú, ¿verdad? No tenemos un aura ahí como de ángel, ¿verdad? No, o sea, tenemos la misma lucha que usted. Pero ¿qué harías tú, qué haría Dios si hoy se encontrara contigo y viera tu vida y dijera, hijo, tú eres irreprensible? O diría, no eres irreprensible. Tienes algo que tienes que arreglar. Tienes una deuda que debes pagar. Tienes algo en la vida que debes perdonar. Tienes una persona que tienes que edificar. Tienes una familia que tienes que atender. Yo no sé qué puede ser lo que Dios te está hablando en este momento. ¿Qué debes cambiar? Esa es la pregunta de hoy. ¿Entiendes que madurar es un proceso que dura toda la vida, hermano? No corras, no te apresures tanto. Vamos a madurar durante toda nuestra vida, porque Él se ha comprometido a que lo va a terminar. Pero debemos entrar en ese proceso. Amén. Y terminamos con una más. La pregunta es, ¿cómo debemos cuidarnos mientras Jesús regresa? Apoyándonos. ¿Cómo dice? Hágale así. Mutuamente. Aquí todos somos una familia espiritual.
El apoyo tiene que ser mutuo. Ahora vamos a leer del 25 al 28. Acompáñeme, por favor. Leamos, hermanos, ¿qué dice Pablo? Orad por quién? Por nosotros. Segundo apoyo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ya te voy a decir que es un ósculo, tranquilo, ¿verdad? 3. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Sabes? Pablo termina sus últimas palabras de esta carta haciendo un llamado a que la iglesia tiene que apoyarse mutuamente. ¿Cuál es el primer apoyo? Orando. Está en el versículo 25. Orad por nosotros, hermanos. Todos los cristianos nos necesitamos unos a los otros. No puedes vivir la vida cristiana tú solo. No se puede. Ay, hermano, yo ya tengo mi propio trato con Dios. No existe eso, discúlpame. Es a la manera de Dios. No es a tu manera, ni a mi manera. ¿Sí? No es que yo ahí me entiendo con Dios, no necesito de la iglesia. No. O sea, la Biblia dice claramente, no dejando de congregarte. Dice, orá unos por otros. Exhortá unos por otros. Cargá con las cargas de los demás. Estén juntos siempre. Estén unánimes por todos lados. La vida cristiana se vive con otros creyentes. No solo. No te aísles, por favor. Porque cada cristiano necesita de otros cristianos. Hermanos, ¿qué dice el 25? Hermanos, dice, orad por quién, dice Pablo. Por nosotros. Y por cierto, Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, oren por mí. Y está hablando en su posición de liderazgo. Entonces yo te voy a pedir algo hoy. Si no lo estás haciendo, que ores por tu pastor. Yo te pido eso de corazón. Que ores por mí, por mi esposa y por mis hijos. Y que ores que Dios nos dé sabiduría para todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ore por mí. Yo te pido que ores por mí. Nunca lo pido, hoy lo pido porque Pablo lo está diciendo aquí. Hermanos, dice, oren por nosotros. Yo te pido que ores por mí y por tus líderes también. Por todos los que te enseñan la palabra en la iglesia. Ora por tu discipulador. Ora por las maestras de tus niños. Ora por todos los hermanos que están enseñando. Mira, te quiero enseñar un pequeño diagrama para ir finalizando, que nos ayuda a aprender un poco más, fíjate, según los pasajes que estamos leyendo. Dice, primero, ora por ¿quién? Por tus líderes. Colosenses 4, aquí Pablo dijo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, decía Pablo. ¿Sabes? Yo te pido que ores para que Dios use a tu servidor donde Él lo quiera usar. Ora por mí, por favor. Yo espero que siga siendo en Nicaragua. Pero si el Señor tiene otros planes, que el Señor nos use para llevar su palabra. Siempre. Pero luego dice, ten respeto cariñoso por todos. Mira el versículo 26. Saludad, ¿a qué dice? ¿A quiénes? A todos los hermanos, ¿con qué? ¿Qué significa la palabra ósculo? ¿Sabes qué es un ósculo? Es un beso. Pero no es cualquier beso, porque dice que debe ser un beso santo. ¿A qué se está refiriendo? No es que le vas a usar a alguien así, ¿verdad? Y con las manos así, santito. No. Se trata de un beso respetuoso. Se trata de que cuando vamos a saludar a los hermanos o a tener cariño por los hermanos es algo sano. No estoy yo saludando a mis hermanos ni estando con mis hermanos teniendo pensamientos incorrectos. No se trata de eso. Por eso dice, ten respeto cariñoso por todos los hermanos. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, dice Pedro. Ya no le llama santo, sino que ósculo de amor también. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primer punto, ora por ¿quién? Por tus líderes. Unos por otros, pero ora por tus líderes. Número 2, ten respeto cariñoso por todos. Ay, yo es que a ese hermano no lo saludo. No salude. Es que yo no le hablo. Háblele.
Sí, pues sí. Ay, no, hermano, es que me da pena. Que no le dé pena. Seamos cariñosos, seamos respetuosos y cariñosos al mismo tiempo. Y luego dice, desecha, ¿qué cosa? El favoritismo. ¿Qué significa favoritismo en una iglesia? Somos un grupito, ¿verdad? Aquí yo tengo mi grupito con el que solo con ellos hablo. Aquí somos los especiales de la iglesia, ¿verdad? Los que se sientan adelante, ¿verdad? En la fila de adelante, ¿verdad? Solo Isamar y Richard, ¿verdad? Nadie más, ¿verdad? Ay, el hermano Walter, ¿verdad? Sí. Pero mire, versículo 27, ¿qué dice? Y mire cómo lo dice Pablo, versículo 27. Os conjuro, ¿por quién? Por el Señor, que esta carta se lea, ¿a quiénes? O sea, ahí les está diciendo Pablo, esta instrucción que les estoy dando yo es para que la lean, ¿a quién? A toda la iglesia. A toda la iglesia. Tienen que leer esta carta, les dijo en la carta, ahí mismo, a toda la congregación. No es para un grupito solamente. No es para un grupito de líderes o de servidores o de personas que son especiales, entre comillas. Es para toda la iglesia. Para toda la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Yo creo que Pablo estaba haciendo referencia a esto, porque probablemente ellos decían, bueno, es que aquí habían unos que eran griegos, ¿verdad? Y no, como que no les leamos a ellos. Habían unos que quizás eran esclavos y decían, no, es que para ellos no es. O quizás habían muchas mujeres en ese tiempo. Ser mujer era muy difícil en los tiempos de Jesús y de Pablo. Y yo creo que Pablo por eso está diciendo, se la van a leer a todos los hermanos, por igual. No sean favoritistas, ¿verdad? No sean elitistas. No tengan favoritismo por un grupo y por otro grupo. Aquí somos todos hermanos, amén. Eso es lo que debe suceder. Y por último, 1 Corintios 15:10 dice, descansa, ¿en qué cosa? Leamos el 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con quién. Porque ¿sabe por qué? Porque la vida del Señor, la vida cristiana, solo se puede vivir a través de la gracia de Dios, no a través de nuestros méritos. Es por la gracia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios, decía Pablo en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, yo soy lo que soy porque yo soy lo máximo. No, tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Tienes lo que tienes por la gracia de Dios. Estudiaste lo que estudiaste por la gracia de Dios. Tienes los hijos que tienes por la gracia de Dios. Tienes la casa que tienes por la gracia de Dios. Amén. No es por tus méritos ni por tus merecimientos. ¿Sí? Lo que nos merecemos realmente es el infierno y la muerte, nosotros. Pero Él nos ha dado su gracia, algo que no nos merecíamos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo se trata de la gracia de Dios. Hermano, esto es lo que conocemos como apoyo mutuo. ¿Qué debemos hacer aquí adentro, hermano? Orar por nuestros líderes, tener respeto cariñoso por todos, desechar el favoritismo en esta iglesia y descansar todos en la gracia de Dios. Y cierro con las preguntas reflexivas. Hermano, ¿tú estás aislado de los demás cristianos? No sé, es una pregunta que yo te quiero hacer o que Dios te está haciendo. Porque un creyente no puede vivir solo la vida cristiana. Necesitas de otros cristianos. No te aísles, por favor. Número 2, ¿piensas que no es indispensable su ayuda o que no eres indispensable para ellos? Hermano, todos somos necesarios. Todos somos importantes en la iglesia. Todos. No crea que solo el que está predicando. Yo soy el menos importante quizás aquí. Soy el que más debe servir. Ustedes son más importantes que yo probablemente en la obra del Señor. Pero todos somos importantes. Amén. Todos somos importantes.
Si ve a un hermano que se está desanimando, anímelo, dígale, hermano, te necesitamos ahí los domingos, te necesitamos ahí involucrado, te necesitamos dando clase, te necesitamos haciendo las cosas del Señor. Aquí está tu lugar con nosotros. No le diga al hermano, ay, si quiere venga y si no, no, ¿verdad? Total, ahí. No, apoyémonos mutuamente. ¿Participas de un grupo pequeño? Tú lo sabes, yo no sé, pero te quiero decir, si quieres tener comunión con los hermanos, es a través de un grupo pequeño. ¿Estás en discipulado? ¿Alguien te está discipulando? Porque esa es la manera de comunión con otros creyentes. Así que, hermanos, esta mañana, para finalizar, lo que espera Jesús de quienes lo esperan. Espera que nos cuidemos. ¿Cómo? Repasemos. Número 1, absteniéndonos de todo lo malo. Número 2, avanzando hacia la madurez. ¿Sí? Y número 3, apoyándonos mutuamente. Yo espero que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos anime a seguir adelante. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar en este momento para finalizar.